buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Capítulo 70 de la Carta sobre la Mesa. Estamos orgullosos, llevamos 70 capítulos tan orgullosos que vamos a hacer terminar el año con esta comida en Open Cluster. Aquí, 70 capítulos que usted nos ha tenido en su casa, en su notebook, hasta en la micro puede vernos, en Instagram, en streaming, Facebook Live, infocate.cl. Es el último capítulo. Los dos panelistas que me acompañan, Fernando Kraus y Mario Villalobos, ustedes ya los conocen a ellos, a Mario y a Fernando. Y no nos creemos la muerte, vamos a desmenuzar un poco lo que ha pasado en este año de la agenda política. No vamos a hablar de deporte, salió campeón la Católica después de mucho tiempo, no, si no fue tanto tiempo. Pero vamos a hablar de política. Un año, perdón, recuérdenos ver en Canal 2, Red Nacional TV, provincia de San Antonio. En enero llegó el Papa Chile, fue el primer hito de si fue importante o no fue importante, también se lo va a preguntar un poco a los panelistas, pero importante para nuestra agenda es el 11 de marzo de este año, que asumió la presidencia por segunda vez, primero Bachelet y Piñera de nuevo. Don Sebastián Piñera asumió el 11 de marzo del 2018, hace 8 meses atrás, y eso es lo que tenemos que ver, pues, cómo le ha ido al gobierno, cómo ha estado el país, llegaron los tiempos buenos, llegaron los tiempos mejores, los tiempos son regulares, vamos a tratar de desmenuzar, porque han pasado muchas cosas este año. Mario, vamos a partir contigo. Instalación gobierno de don Sebastián Piñera Echeñique. Pero me gustaría comenzar con un comentario a raíz de lo que tú dijiste Dale. en la presentación, que tiene que ver con la visita del Papa a comienzo de año. Porque los que somos viejitos nos acordamos muy bien de lo que fue la visita de Juan Pablo II. Abril del 87. Claro, ya estamos bastante crecidos. Entonces, más que crecido. Más que crecido. Me acuerdo muy bien cómo la gente salió a la calle, se volcó en cantidades a esperar al Papa. Sí. Y obviamente ese Chile no tiene nada que ver con el Chile que vio y recibió al Papa actual. ¿Ya? No, nada. Efectivamente, yo creo que todo el mundo se hizo otra expectativa y nos vimos que efectivamente la Iglesia Católica en Chile estaba pasando por una crisis de credibilidad bastante importante, que pareciera ser que la gente que cercana a la Iglesia no había notado cuán profunda era. Sí. Y tuvo algo que, desde mi punto de vista, es muy beneficioso, y es que al fin corrió el velo lo que estaba pasando en un sector importante de la Iglesia. No sé cuán profundo, no sé cuánta gente, no sé cuánto, porque el tema de la justicia todavía está trabajando, pero que efectivamente permitió, al ver el fracaso numérico de esa visita, que la cosa se tomara en serio y el Papa enviara al país sus delegados para investigar Chicluna y compañía, a ver efectivamente qué es lo que estaba pasando, sí, porque habían resistido mucho. O sea, él no se lo esperaba. Él se esperaba un recibimiento no tan apoteósico como Juan Pablo II antaño, el 87, pero él no se esperaba esta reacción. Fue difícil para el Papa argentino, porque además nos eligió a nosotros antes que los argentinos. Entonces vino a ver qué estaba pasando aquí y se llevó la gran sorpresa con el Papa, con el obispo Osorno y todas las develaciones que hubo después. Pero para mí eso fue súper importante. Importante el hito, por eso yo lo anoté en un papelito para que no se me olvidara, que llegó los primeros días de enero Papa a Chile. Ya quien me corrió la pregunta, ¿se está instalando el gobierno, Fernando, no? Al parecer el gobierno, no, yo creo que el gobierno ya se instaló. Ahora la pregunta que hay que hacerse en realidad es si un gobierno que empezó con mucha expectativa, con una alta adhesión, con una serie de medidas que apuntaban a ciertos déficits del gobierno anterior, qué es lo que ha pasado al final de año, digamos, cuando uno tiene que hacer el recuento. Y uno, tratando de ser objetivo, obviamente lo que se da cuenta primero es que esto es un gobierno que fue de más a menos. Primera cosa. Segundo, que ese de más a menos se refleja en las encuestas de manera muy clara. Vamos en 38, si no me equivoco. En términos de tendencia, yo creo que lo importante es que había una distancia importante entre quienes aprobaban al gobierno, que venía con la inercia de la elección presidencial, con un triunfo contundente a nivel presidencial, y que termina teniendo mayor rechazo que aprobación.
Eso ya es un indicador de la dificultad que tiene el gobierno. Y la encuesta segundo, es CADEM. Claro, y es CADEM, bueno, pero lo importante es que la tendencia que tenemos un gobierno que tenía un control de la agenda, que generó tenía dos estrategias, a mi juicio, bastante visibles. Una, planteó una política de acuerdos por una parte, y por otro lado tenía medidas muy efectistas desde el punto de vista comunicacional que se hacían cargo de las dificultades que había tenido el gobierno anterior. Hablemos del tema migratorio y del tema de Carabineros. Y termina, a juicio, digamos, de muchos analistas y el mío propio, termina realmente perdiendo el control de la agenda por una serie de hechos y también por malas decisiones políticas. Entre medio hay algunas cosas que yo creo que son de consideración a favor, por ejemplo, lo que fue el triunfo de La Haya. Yo creo que eso es algo que hay que a pesar de que tiene una continuidad y tiene un carácter nacional, es un punto dentro de una serie de errores de distintos tipos de carácter político que tienen hoy día el gobierno. Es un efecto dominó, La Haya. No, está bien, pero tienen, y con esto concluyo para que podamos generar un cierto debate, y que tienen al gobierno en la siguiente situación. Primero, con una baja aprobación. Segundo, con problemas de gestión del gobierno evidentes, de disputas y peleas al interior del gobierno, entre subsecretarios, ministros, etcétera. Tercero, fíjate que hace un par de días, o ayer creo que salió la ejecución presupuestaria a nivel regional. Hay regiones que llevan el 53% de ejecución presupuestaria al mes de noviembre. O sea, es una cosa vergonzosa cuando tú realmente estás hablando de impulsar la economía, y resulta que la inversión en las regiones de Arica, Parinacota y Atacama es del orden del 55%. O sea, la mitad del presupuesto se lo van a gastar en diciembre, de inversión, que es la que genera empleo, que mueve la economía. Y desde el punto de vista político, yo creo que no hicieron la lectura adecuada de que la política de acuerdo tenía que contar con una negociación clara, franca, en el Parlamento con las fuerzas donde ellos son minoría. Y por lo tanto, hasta ahora no han podido impulsar de manera real las reformas estructurales que ellos están planteando como parte de su programa de gobierno. Entonces yo creo que, claro, iniciaron la instalación, pero al parecer no ha salido como ellos querían, o podríamos al menos decir que no ha terminado la instalación. Están atrasados. Sí. Antes de darle la palabra, Mario, quiero preguntarte a propósito de la instalación, no es corrernos ni un poco. Creo que es el gobierno que más se ha demorado en instalar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tengo anotado aquí, 77 misiones diplomáticas que cuenta Chile, son 9 las que no cuentan con embajador. Llámese Uruguay, Francia, Italia, India, Etiopía, Palestina, Indonesia, Ghana, Siria, y se incluye además, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Chank? Malta. Cuesta entender la situación, porque la verdad que cuando uno se ha preparado tan bien como decía la gente de Sebastián Piñera, que se haya demorado tanto en la instalación, porque ya llevamos prácticamente el año. Yo creo que hay dos cosas distintas. Yo creo que efectivamente lo que pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sí, ahí está pasando algo, ocurre algo. Efectivamente, nosotros necesitamos nombrar a los representantes diplomáticos en todos los lugares con los que el Chile tiene relaciones diplomáticas. Pero en el tema de la ejecución presupuestaria, los gobiernos regionales y lo que pasa en algunos ministerios, ¿ya? Efectivamente ha costado mucho más instalarse que la vez pasada, ¿ya? Porque nos quedamos con unos amarres tremendos que ha sido muy complejo manejar, ¿ya? La ley de alta dirección pública nos ha colocado en una situación muy compleja, muy difícil, ¿ya? Yo lo digo básicamente por el medio que yo más conozco, que es salud, ¿ya? Que nombrar a los directores de salud, sacar a los que estaban, que eran casi todos nombrados. Nosotros sabemos cómo funciona el sistema. En el gobierno anterior no eran personas de confianza, pero había que nombrar a quienes correspondía por ley, que eran también todos elegidos en el periodo anterior. Por lo tanto, hoy día los directores de servicios, los 29 servicios de Chile, los que están nombrados hoy día no alcanzan a ser, yo creo que deben ser con suerte 10, ¿ya? Entonces, ha sido un proceso, y además porque el servicio civil, para este nivel de exigencia, no está preparado, ¿ya? No tiene la capacidad técnica para nombrar tantas autoridades que había que cambiar. Entonces ha sido bastante complejo, y eso ha dificultado que se tome el control de la forma en que debía ser tomado el primer año. Yo creo que eso efectivamente ha faltado. El gobierno todavía está instalando. Desde mi punto de vista todavía está instalando. O sea, está instalándose. Sí. Oye, y con el tema de la agenda, sí. Unas palabritas para el doctor Alex Figueroa, que falleció, que para descanse. Ahí hubo un problema también con el doctor Figueroa en el Servicio de Salud. Que no estaba con un cáncer avanzado,
no lo pudo sacar, él apeló. Sí, sí, fue difícil también para el gobierno y para el doctor Figueroa también. Sí, pero no se fue finalmente. Creo que fue correcto que recapacitara el gobierno con su Exactamente, salida. eso te estaba diciendo. Yo era muy amigo de Alex Figueroa. Tengo la mejor impresión de él. Lo comenté el otro día en Twitter, conversábamos mucho, ¿ya? Incluso cuando estaba enfermo yo decía, él estaba peor que yo y me llamaba para ver cómo estaba en un momento complejo que yo viví este año, ¿ya? Yo era muy amigo de Alex y obviamente es una partida que duele muchísimo. A mí me gustaría destacar de Alex Figueroa porque toda la gente cuando se va uno siempre Es bueno. es bueno, pero es que él, tú conversabas con él. Era un ministro, cuando fue ministro de Salud, era un hombre tan sencillo. Nunca, lo conversaba antes del programa, cuando el poder omnibula a la gente y se pierde, qué sé yo, como pasa a veces con la gente de la farándula, qué sé yo. No, él nunca perdió el norte, nunca perdió la sencillez, el calor humano que tenía Alex Figueroa, ¿ya? Y eso es algo que es súper valioso en gente que ha ejercido cargos súper importantes. Oye, Mario, tú dices que se está instalando. ¿Hasta cuándo se instala? Porque el 2021 vienen las elecciones. Vamos a esperar hasta el 2021. Se instalará hasta que tenga que instalarse nomás. Pues, aquí hay leyes que hay que cumplir. Si la alta dirección pública, el servicio civil sí, tiene mira, sus tiempos. Yo pienso que el tema de la alta dirección pública, que es una ley que finalmente salió bastante consensuada en el gobierno anterior, yo creo que puede transformarse en una excusa, pero la verdad es que los presupuestos que no se han ejecutado son de las intendencias, o sea, de personas de absoluta confianza del presidente de la República instaladas en las regiones. Entonces yo pienso que en realidad lo que ha ocurrido es que es un gobierno que generó una tremenda expectativa en una serie de aspectos, digamos, que eran promesas de la campaña y que la verdad no generó las condiciones políticas para lograr los acuerdos correspondientes, más allá de que porque tiene una oposición que uno podrá juzgar que es que algunos de los actores de la oposición han sido reacios a establecer acuerdos por la manera en que ha sido planteado, etcétera, pero es una oposición que está dividida. La oposición también empieza dividida y termina dividida, pero aquí el gobierno empezó unido y, ojo, está dando muestra de empezar a terminar dividido. O sea, lo que tenemos es un retroceso político en la conducción, a mi juicio, del gobierno, ¿verdad? No solo por los fracasos que ha ido teniendo, y que han sido más que los éxitos por la manera errada de enfrentar los problemas políticos que ha enfrentado, como el caso de la Araucanía, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a tocar un poquito adelante. Pero sobre todo porque no están empezando a aparecer, todo uno lee en los últimos meses los diarios y lo que hay son peleas, entre que las peleas al interior de la UDI, que las peleas de unos precandidatos presidenciales, sí, claro, adelantaron el tema presidencial. O sea, yo creo que aquí hay una cosa que es compleja, porque también la instalación, Mario, tiene que ver con mostrar una cierta capacidad, digamos, de conducción del gobierno. Y lo que uno ve es que no han retomado la agenda y eso finalmente también afecta la posibilidad de... Mario, pero yo comparto contigo... Las expectativas del gobierno. A eso me voy a referir. ¿Se están cumpliendo? No, yo quería... yo digo en dos partes lo que dice Fernando. Uno, sí, efectivamente yo creo que hay un problema de expectativas. Claro. Había expectativas muy altas de la gente, que fue una razón principal por la votación que sacó Piñera. Sí, pues. ¿Ya? Y sobre todo el aspecto económico, y efectivamente, aunque las cifras macroeconómicas están súper positivas, esto para abajo no está llegando. Y se está notando en la encuesta, no hay nada que hacer. ¿Ya? Nos falta un poquito más de calle, yo decía, en el gobierno nos faltan autoridades que tengan un poquito más de experiencia política, ¿ya? Yo creo que también hay mucha gente que está... ¿Tú crees que en la dirección del ministerial le falta gente política? Porque sí, la verdad que es un buen político... No es el Ministerio del Interior, son los ministerios. Yo creo que hay gente que podría estar adentro y que no lo está, ¿ya? Yo creo que sí, el aspecto político falta, ¿ya? ¿Y por qué no lo eligen? Perdona, Mario, que te interrumpa. ¿Y por qué no son elegidos? ¿O ven para acá, Mario, que te necesitamos? ¿Por qué no? Tengo que preguntar. Porque es como si tú, esto es lo mismo, si uno siempre lamentablemente se acuerda del fútbol. Sí. Yo quiero tener un buen defensa. Bueno, traigo el defensa que nos corresponde. ¿Por qué no? Bueno, deben tener el esquema que seguramente ha planeado el gobierno y el segundo piso de la moneda, que es el que planifica estas cosas. Entonces el problema está ahí, en el segundo piso. Probablemente. ¿Ya? Pues una cosa son las expectativas, ¿ya? Así, pero lo otro con lo que yo no comparto con Fernando es el tema de la división, ¿ya? Yo creo que el sector detrás del presidente sigue unido,
Ya la pelea dentro de la UDI son situaciones coyunturales porque se dio dentro del marco de una elección muy competitiva dentro del partido y el resultado lo demostró finalmente, que la diferencia fue de 4 puntos. ¿Ya? Claro, pero no es la UDI Contra que nomás, no, po, ¿ah? no es la Pero UDI. también se ha dado, Bueno, se dio en acá RN. Pero tuvimos, deja sí. terminar el punto. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Porque lo que aparece como una división del sector ya tiene que ver más bien con la instalación de José Antonio Caz como posible, Exactamente. ¿verdad? Pero José Antonio Caz no es parte de Chile Vamos, por lo tanto no es parte del apoyo político del gobierno. ¿Ya? Sí, exactamente. Por lo tanto, la coalición de gobierno, que es Chile Vamos, sigue todavía muy, muy unida, y a pesar de que hay algunos resquemores y algunos enfrentamientos, de repente yo leía por ahí que Renovación Nacional está reclamando porque había mucho UDI instalado. Yo creo que son Sí, hay más interpretaciones. UDI que... Yo creo que no, yo creo que son interpretaciones un No, poco, pero muchas yo vi veces. las cifras. Hay más UDI instalados en Core, en todo, bueno, que... mira, Pero yo quiero decir lo siguiente, porque yo pero creo que eso ese, es así, ¿ah? ¿qué es lo preocupante de esto? ¿Ya? Lo preocupante es que hay un gobierno que recibió un mandato de la mayoría de los chilenos, contundente, ¿verdad? Y que Sí, por lo tanto empezó con toda la fuerza. Y que ya al inicio, después de lo que ocurrió con la Haya, empieza a perder la agenda, se empiezan a dividir su fuerza, porque no vengamos con cosas. O sea, aquí estuvo José Antonio Caz, discutimos a principios de año, sí. y él mismo decía que no lo podían ignorar, y resulta que ahora tiene una bancada propia, digamos, Ya va a entre los tener dos, miembros de luego. Va a de la tener dos, Renovación luego. Nacional y de la UDI, ¿verdad? Es una persona que critica permanentemente al gobierno y sin embargo tiene apoyo de altos dirigentes de los partidos, digamos, que son clave en el gobierno. Y no digamos que no genera algún tipo de problema. Hoy día el senador Osandón hace una referencia, o sea, que la primera dama, que la esposa del presidente de la República se tenga que referir a él, que el precandidato presidencial se tenga que referir a él. O sea, aquí estamos atendiendo a que hay una pérdida de un cierto poder, muy rápido a mi juicio, Muy del rápido. gobierno por falta de conducción política, con problemas en la ejecución presupuestaria, con problemas de generar mayoría en cuestiones esenciales, sin capacidad política para poder impulsar sus principales reformas, que yo creo que van a contar la mayoría con una gran oposición. El tema de la reforma tributaria, lo que quieren hacer con la reforma tributaria, ¿verdad?, de retrotraer, ¿verdad?, para favorecer a los grupos económicos, digamos, menores a nivel del país, flexibilizar el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otras cosas, van en el sentido contrario, y además les falta conducción y se les genera un quiebra, a mi juicio, con lo que está haciendo José Antonio Caz. Entonces yo pienso, para ser bien franco, que el gobierno tiene que tomar las vacaciones, se tiene que aprovechar estas breves vacaciones que va a tener después del receso legislativo de enero, para repensarse y plantear iniciar en marzo con un ánimo distinto, y probablemente voy a atreverme a decir algo, con equipos distintos. Porque Sí, por lo tiene menos a que nivel hacer un cambio. regional hay regiones que, si tienen ejecutado el 55 o 54% de la ejecución presupuestaria a esta altura del partido, no tienen ninguna justificación. ¿No será el excesivo presidencialismo, no? Yo creo que pues, Chile es un país presidencialista, ¿sí? Porque Sí, estamos con cosas, pero que en estos momentos es verdad, pero la figura del presidente es importante, y más que importante, sobre todo, la figura de Sebastián Piñera. Entonces, quizás la gestión no ha dado manga ancha para que el resto se pueda mostrar. Entonces, él decide muchas cosas, no solo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya está más o menos claro, sino todo lo que está hablando Fernando. Que que le dé cancha a alguien, que se tome estas vacaciones que está diciendo, lo está mandando a vacaciones, no sé cuántas. no está mandando de casa. Yo digo, mucho rato, ¿no? yo creo que en O un mes realidad, nomás. yo creo que las vacaciones... Fernando, ¿tú crees que necesita un golpe de timón el Le estaba gobierno? dando Yo creo que vacaciones 4 años. yo pero voy a que- ser franco, franco. El Sí. 2019, la expectativa que hay es que va a ser un año difícil. Difícil. ¿Ya? Primero, este gobierno reculó con lo que decía de que todo el tema económico se debía. Está bien, tú puedes hacer una evaluación de que el gobierno pasado a lo mejor no se hizo todo lo que se podía hacer. Pero este gobierno ya reconoció que el principal factor en materia económica son los problemas que hay en términos internacionales, la disputa entre hegemonía económica a nivel global y otras variaciones en los precios de los commodities. Entonces, Sí. lo que tenemos, yo creo que este gobierno necesita repensar y necesita un golpe de timón en diferentes áreas donde no está haciendo lo que debiese hacer. Entonces, el golpe de Y timón lo también su tiene que dar el estrategia. presidente. Y de una estrategia, disculpa, no es una estrategia solamente para cumplir con este mandato, sino que esta es una estrategia que además que le permita plantearse en una proyección del proyecto, que es lo que ellos querían hacer. Lo que ellos querían hacer un gobierno para poder
extenderse por más de un periodo. Y resulta que no ha pasado el primer año y ya hay diferencias profundas desde el punto de vista cultural y político al interior de la propia coalición. O sea, Manuel José Sandón y la primera dama, o sea, la de Cecilia Morel, no son cualquiera personas cuando tratan de colocar un dique frente a lo que estás planteando José Antonio Kast, que representa una derecha mucho más recalcitrante, a mi juicio, que cuestiona incluso al presidente. O sea, yo creo que no hay semana en que José Antonio Kast no golpea al presidente con una declaración. Es una cosa impresionante. O sea, pero es que todos los medios de comunicación lo quieren tener, además. Y llevamos 8 meses de gobierno. ¿Te fijáis? Bueno, yo creo que eso es un desafío bastante grande para este gobierno. Grande para el gobierno, pues, tenerlo ahí. A Mario Desbordes se le está desbordando de RN, también se dice. Pero bueno, oye, te voy a dejar la palabra, pero me estás pidiendo que vayamos un breve corte. Un corte para primero darle el gentil auspicio que tenemos, Clínica Acuario HD, Pérez Valenzuela 1551, una clínica de cirugía estética a su servicio. Lo puedes tener en Providencia, está ahí, visita la página web www.acuariohd.com. Va a haber fotos antes, después y te puedes decidir hacerte algo. Nuestro próximo auspiciador lo tenemos en pantalla, Lilith Astrología y Terapias Holísticas, se encuentra todas las redes sociales. Astro Lilith, Facebook, astro.lilith en Instagram. Darle las gracias a Open Cluster con nuestra tenemos hasta las uvas listas para las campanadas del 31. Queda poquito, hay más de 12, así que tenemos. El problema es que Fernando quiere mandar a vacaciones 4 años el gobierno, de que cueste como 48. Ya, y bueno, esperen unos 40 segundos, volvemos y tenemos un montón de cosas, la corrupción, Milico Gate, Paco Gate, todo. Espérenos 40 segundos. Buenas tardes de nuevo, segundo bloque, segunda vuelta. Importante, Infocate tuvo una publicación que fue retuiteada por todos lados. El segundo hombre, la ANI, la Asociación Nacional de Inteligencia, el almirante Hardy, renunció por dificultades con el director, el señor, no me acuerdo, pero es RN. Mas Ferrer. Exacto, Mas Ferrer, exactamente. Un golpe de Infocate, quien está viéndonos aquí, www.infocate.cl. Oye, es que no sé realmente qué seguir, porque la verdad que los tiempos mejores. Se cerró Llanza, se cerró Pastazuazo, hubo problemas en Quintero, hubo problemas en Puchuncaví. ¿Seguimos con eso o hablamos un poquito de la corrupción, si se ha instalado o no se ha instalado en las Fuerzas Armadas? Dejo boteando la pelota porque un poco la réplica a las vacaciones de don Fernando Kraus. No, yo no creo que se haya instalado, yo no creo que hay una... Yo creo que la evolución venía de antes, lo que pasa es que hoy día esto se está destapando. Ya, perfecto. Yo creo que efectivamente, por distintas razones, las Fuerzas Armadas estaban demasiado independizadas del poder civil y efectivamente faltó control sobre la no había ninguna fiscalización que todas las instituciones públicas tienen que tener, ¿ya? Y creo que me parece bien que hoy día el gobierno haya tomado la iniciativa de entrar a picar, ¿ya? Y a controlar efectivamente para que esto se termine, se acabe. Las instituciones son cosas permanentes del Estado, así que no tiene que ver con un gobierno. O sea, el que venga tiene que efectivamente, tenemos que preocuparnos y llegar a acuerdos para que entre todos no veamos más esto. Sí, yo coincido con lo que está planteando Mario a propósito de que primero que la situación en general de la Fuerza Armada y de Carabineros y los hechos de corrupción que hemos sabido son algo que viene de mucho tiempo, pero también hay un marco político institucional que se mantuvo así porque la mayoría, a mi juicio, de falta de control del poder civil sobre el poder de las Fuerzas Armadas y de Carabineros,
y que fue de alguna manera sostenido en esa idea, ¿verdad?, en ese modelo de cómo tenía que funcionar por la derecha. Se logran avanzar en mayor control del poder civil sobre el poder, digamos, de las Fuerzas Armadas en la reforma del 2005, los acuerdos, digamos, entre Longueira e Insulza en el gobierno de Lago. Pero resulta que ahora pasa algo que es realmente sintomático, a mi juicio, del problema que está teniendo el actual gobierno. El presidente, que tiene que hacer uso de un decreto que envía al Parlamento, donde las cámaras de dos presidentes, Carlos Montes, presidente del Senado, y Maya Fernández, de la Cámara de Diputados, socialistas, actúan inmediatamente entendiendo el problema en que está quedando el Poder Ejecutivo, que es el que representa la soberanía, digamos, de popular, y tramitan inmediatamente ese decreto, y resulta que el presidente propone una reforma y uno de los partidos de gobierno lo rechaza. O sea, ni siquiera es capaz de respaldarlo frente a una situación que ha representado la principal crisis política en este tiempo, la salida que da el gobierno para enfrentar lo que es la negación de renuncia de un director general de Carabineros, y salen inmediatamente a decir no estamos de acuerdo. O sea, esta es una cuestión insólita, que yo digo, no puede ser, no solamente de que refleja un cierto sentido conservador en términos de la necesidad de mayor democracia y de mayor poder, digamos, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, sino que hasta en términos de solidaridad con un presidente que está yendo a la baja, digamos, de su coalición. De su coalición. Claro. Entonces por eso yo digo, yo no decía que se fueran de vacaciones, disculpa Mario, sino que decía que tomaran las vacaciones para ordenarse, pues, para retomar el rumbo. Yo creo que tienen que trabajar más en vacaciones, pero que salgan y que empecemos marzo, ¿verdad? Así como también la oposición tendría que hacerlo, lo tiene que hacer el gobierno, porque los chilenos le entregaron, digamos, ese mandato. Oye, intervenir Carabinero, por ejemplo, ¿te acuerdas? A veces intervino la PDI en algún momento. Intervenir Carabinero con alguien que no sea de Carabinero. ¿Es factible o no? Yo creo que no es factible. ¿No es factible? Yo creo que no es factible. Yo creo que es distinto a investigaciones, porque investigaciones siempre dio la posibilidad de que el director de investigaciones pudiese ser una persona de confianza política, que no necesariamente había sido detective. Eso lo vimos siempre, históricamente. Pero en Carabineros, yo creo que Carabineros es una institución jerarquizada y hacen la carrera completa, no veo sí, pero ¿cuántos generales llevamos afuera, Mario? No llevamos nadie. Hace rato que llevamos como el capitán prácticamente está de general director. Pero no queda otra alternativa, sí hay que hacerlo. Y una de las cosas que le aplaudo al ministro Chadwick ha sido la capacidad que ha tenido para enfrentar esta crisis tremenda que ha tenido con la Araucanía, y no le ha temblado la mano para sacar a quien tiene que sacar, para limpiar Carabineros necesariamente, para tomar el control, y no ha dudado un minuto en hacerlo. Sí, y si eso significaba que tenía que sacar a todos los generales, yo estoy seguro que lo habría hecho. Lo habría hecho. Y eso es una de las garantías que da la seriedad que tiene el ministro Chadwick cuando maneja esto. Desde ese punto de vista, la pérdida de la agenda del gobierno lamentablemente se produjo con el tema de la Araucanía. Y es un hito político muy complejo. Yo creo que es un hito político porque... lo dijo Buenchumilla, no lo estoy diciendo yo. No, o sea, yo creo que, a ver, porque no solamente por lo que le sucede al gobierno, sino porque ha reinstalado, ha logrado, por ejemplo, la convergencia, la unidad de parte del movimiento mapuche, que tiene una reivindicación de mayores niveles de autonomía. Y por otro lado, porque efectivamente ha descolocado al gobierno en una de las líneas del programa de gobierno que eran fundamentales, y que además ha dejado, viene a mal traer a uno de lo que se conocía era alguna de sus proyecciones en materia presidencial, porque ustedes me van a disculpar, pero el ministro Moreno ya no se ha visto, aunque está tratando de hacer un trabajo, es evidente que esto le llega, digamos, o la columna vertebral de lo que era el desarrollo de lo que iba a ser su trabajo en materia social y político en la Araucanía, y yo creo que todavía no hayan cómo salir de este embrollo. Yo creo que hay un tema... Pero yo no sería tan pesimista, Fernando. Yo creo que en el caso del ministro Moreno es cosa de tiempo. Hay que terminar de ordenar, que pase la crisis, que se enfríe el tema. ¿Ya? Y una vez que se enfríe, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Yo creo que al final el ministro Moreno podría terminar siendo uno de los grandes ganadores una vez que pase esta crisis, ¿ya? Porque va a haber un margen muy importante de hacer cosas en la Araucanía. Yo creo que lo más importante en este tema, y comparto lo que dijo el ministro Chávez ayer cuando le preguntaron en la ceremonia de Carabineros, creo que fue, ¿ya?
hay que dejar que ahora que la justicia haga su trabajo, que las cosas que tomen el cariz que corresponde, ¿ya? Y el trabajo político se retome ¿Pero tú en un crees que ambiente. se sabe todo ya la verdad o no? Por supuesto que no, si la justicia es la que Ya. tiene que hacer el trabajo. No, por a la luz pública parece que no Esperemos. sabemos bastante Pero es que es muy poco poco todavía. tiempo, si es muy poco tiempo. Si, oye, si hay casos del gobierno de Ricardo Lagos que todavía están siendo investigados de la muerte de Mapuche, así que no exigirle hoy día que algo que pasó hace un mes sepamos toda la verdad es un poco Ya, exagerar, ¿ya? Seamos un poco pacientes, ¿ya? ya. Yo creo que efectivamente hay que esperar que la cosa decante, que la justicia haga su trabajo, que se llegue al fondo. Y veamos qué es lo que ocurrió. Yo creo que ahí el ministro Moreno va a tener un espacio para reiterar. A mí lo que me preocupa es que el tema mapuche, que era parte de la política importante de este gobierno, no lo perdamos por esta situación tan Es compleja que que hemos pasado. yo creo que el de la debilidad está ahí, porque precisamente había una estrategia. Esa estrategia estaba en desarrollo y esa estrategia fracasó. Y esa estrategia tenía dos aristas. Y fracasa una, fracasa la otra también. Y el gobierno tiene que replantear. Y el problema es que la respuesta que hay digamos, suceso y a este fracaso de la estrategia que se planteó inicialmente, de parte del movimiento mapuche, es subir de alguna manera la demanda. Ahora es una demanda política mucho más fuerte. Entonces el gobierno ya no puede hacer la misma lectura como si estuviese empezando desde cero nuevamente en marzo, digamos. Tiene que tomar nota de que al frente tienen actores que están haciendo una demanda, ¿verdad?, política y de reivindicación mucho más fuerte y por lo tanto tienen que leer el nuevo escenario que se ha generado. Sí, Y por eso es cuando yo digo que no es quedarse sentado esperando que ocurra, sino que es reaccionar a ese nuevo escenario político. Y mi impresión es que aquí, en ese momento, es que empieza a cojear la coalición. Con la respuesta, por ejemplo, cuando el presidente ve que hay una traba de tipo institucional en un nuevo escenario político, le pide la renuncia al director general de Carabineros, entiende que la respuesta es entregar mayor poder al presidente para definir el mando institucional de Carabineros, inmediatamente aparece dentro de su propio gobierno, de su propia coalición, un freno a una mayor democratización, a mi juicio, de la relación, digamos, de este mundo. Entonces, ese es el problema, que lo que va ocurriendo cuando uno se empieza a hacer política y gobernar en términos reales, lo que demanda la sociedad y la respuesta es que el mismo presidente no están contando con el apoyo. Y eso al final va a afectar la instalación del gobierno, y si nosotros en marzo seguimos con este tipo de situaciones, va a ser una cosa caótica, porque a la larga lo que venimos mencionando no va a tener capacidad el gobierno para poder impulsar su reforma, ni siquiera apoyo desde su propia coalición. Sí, la verdad que se le sumó al gobierno el paro portuario, que gracias a que puso 500 millones en la mesa se pudo solucionar. Ese es el problema también, quería tirarlo un poquito a las cartas sobre la mesa. ¿Por qué se tiene que meter el gobierno, respóndeme Mario por favor, en este paro portuario? Porque era un problema absolutamente privado, ¿ah? Y tuvo que poner 500 millones en la mesa para que cada trabajador se llevara una cifra cercana al 1.200.000, algo así fue. Porque afectaba a la ciudad de Valparaíso y el alcalde no Pero se lo pudo. no, pero el problema del alcalde, pues era un problema privado. O sea, no le quiero decir la culpa a Char, porque Char, ahí sí que no tiene pito que tocar. El problema es que el gobierno tuvo que ponerse la mano al bolsillo en vez de haberlo hecho los privados. ¿Por qué razón protege el gobierno a estos privados, a estos trabajadores portuarios? Es que no están así, ¿ah? Pero ¿No están así? No están así, no están así. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene, en casos tan complejos como estos, el gobierno tiene una función también mediadora cuando es indispensable, ¿ya? Efectivamente, el tema portuario, el impacto que tiene en las importaciones, en la economía, una economía que sabemos que está con problemas, no tenía otra alternativa. O sea, había que meterse. O sea, habría sido una irresponsabilidad no meterse, ¿ya? Y creo que y tenemos una gran ventaja, tenemos un ministro ahí, el ministro Monkeberg, que es un tremendo político y supo detectar en el minuto preciso en que había que intervenir y creo que lo hizo ¿Tú bien. estás de acuerdo, ¿no? ¿Ya? Sí, yo pienso que sí, yo creo que se demoraron un poco en hacer la lectura en un tema que es sensible. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con un tema de un país, nosotros somos un país exportador, quizá debió haberse esto hecho... Yo soy bien crítico del papel de los empresarios en algunas cosas. Sí, no, pero al final del día, o sea, este gobierno supuestamente tiene algunas ventajas, o sea, tiene una comunicación, una línea directa con el mundo empresarial. Claro, ¿verdad? eso Y debió haber habido una... Entonces, pareciera ser
que a la larga, o sea, falta capacidad para reaccionar de manera oportuna, ¿verdad?, a este tipo de situaciones. Yo mira, voy a solamente adelantar algo que yo creo que hay que evaluar bien. Yo pienso que si siguen sucediendo este tipo de cosas, lo que el presidente va a tener que evaluar es su equipo político, porque hasta ahora no entraba esa discusión. Algo se esbozó con el problema de la Araucanía. Y no es un tema sectorial, porque hay ministerios que se ve que están avanzando y tienen una agenda, por ejemplo, transporte, aparece bien evaluado en las encuestas, está ingresando el tema de la electromovilidad. Yo tengo discrepancias, por ejemplo, con lo que se está haciendo en medio ambiente, pero evidentemente hay que ser justo de que fue un éxito traer la COP25, digamos, para que sea exacto. Pero cuando aparecen los conflictos gruesos, ahí se nota que hay un problema, digamos, para poder avanzar en la solución. Y yo creo que eso es un problema político, por eso decía, ir a tomar un descanso, trabajar más y replantearse para marzo. Sobre todo, yo creo que hay que trabajar harto en que el gobierno tiene que ver harto el problema que tiene con la agenda que unifique a sus partidos, porque parece que a rato coloca una agenda que más bien termina, digamos, generando una distorsión. Y eso, con el tema presidencial del 2019 que se va a empezar a desplegar, puede ser muy complejo. Yo tengo la sensación, en todo caso, que con el término del periodo eleccionario, tanto en Renovación Nacional como en la UDI, ya la relación entre el gobierno con los partidos va a comenzar a estabilizarse y probablemente se va a poder ser un poco más ágil, ¿ya? Yo creo que efectivamente Renovación no tanto, pero el de la UDI fue una campaña muy larga, muy reñida. ¿Y tú crees que Desbordes puede solucionar todos los conflictos internos que tiene con la gente que se está dividiendo a José Antonio Kast? Pero si es un solo diputado, ¿no? Perdón, un diputado y la otra diputada que se para y le aplauden a rabiar. Pero está. No hemos hablado del negacionismo. El negacionismo también. Ahí tenéis dos, ¿eh? Dos que están visibles. Ya, pero en el caso de lo que dentro de Renovación Nacional, yo hasta sé solamente Urticoichea, algo así. Y más Camila Flores, por supuesto, que también es RN. Pero no ha hablado. No, Urrutia es de la UDI. Pero se va a ir. Está lista, Acción Republicana. Se va a ir al Partido de Acción Republicana. Cambiará su ubicación dentro del Congreso, es decir, a los independientes. Oye, pero yo creo que sí, yo creo que hay que esperar ahora que se arregle. Yo comparto con Fernando que aquí hace falta un golpe de timón. ¿El golpe de timón es cambio de gabinete, Mario? No sé. El presidente tendrá que decidirlo. ¿Cómo se novita? Dígalo. El presidente tendrá que decidir, pero una forma en que se hacen los golpes de timones con cambio de gabinete. Déjame decir algo a propósito del negacionismo, porque esto está muy relacionado con lo que ha habido el efecto, lo que se ha llamado el efecto Bolsonaro, que es un fenómeno también que ha impregnado lo que ha venido sucediendo en la política en Chile. Esta derechización que ha tomado el gobierno, ¿verdad?, en algunas materias, y el efecto que ha tenido dentro de la coalición. Claro. Y voy a hacer una mención a algo, porque yo creo que creo que a mucha gente nos asombró el hecho que por primera vez, en un cambio del discurso de lo que había sido el primer gobierno, el presidente o el gobierno reconociera que dentro de su diversidad se incluye el pinochetismo en su vertiente más cruda y dura. Y lo digo a propósito de que el día de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió finalmente la resolución que condenó a la cúpula de la DINA por la desaparición de la dirección del Partido Socialista de Chile, ¿verdad? Después del golpe militar. Y por lo tanto, cuando uno se da cuenta de que es un gobierno que reconoce esa fuerza del pinochetismo y que justifica, porque lo han hecho en sus discursos, aunque sea a nivel interno, este tipo de cosas también es un factor que hay que empezar a leer, porque yo creo que esa derechización de alguna manera empieza a transfigurar lo que era una cierta identidad de un gobierno de una derecha más liberal, más respetuosa de unos ciertos valores y principios democráticos, y eso es lo que yo encuentro que es algo complejo, ¿verdad? Porque efectivamente va a generar una tensión al interior de la derecha que es de muy difícil solución. Y cuando eso ocurre, en las bases, digamos, de apoyo de un gobierno, son cuestiones que después se notan en la gestión de gobierno. Sí, pero esos son ciclos políticos, Fernando, que se van provocando, porque la aparición de una derecha más dura, pinochetista, que mira al pasado, que creo que es bastante menos de lo que todos creen, porque la mayoría estamos mirando para el futuro, que es lo que nos interesa, tiene más bien que ver con lo que está pasando a la izquierda.
porque todos son acción y reacción. Sí. Cuando nosotros vemos una izquierda que empezó a desgastarse y que se mantuvo unida exclusivamente por el poder, y aparece un frente amplio que va más allá de la nueva mayoría de la concertación, obviamente ese frente amplio que era mucho más duro hace que aparezca necesariamente una derecha más dura. Yo no le tengo miedo al bolsonarismo, yo creo que eso no va a llegar a Chile. Lo veo, lo dificulto que hoy día estén dadas las condiciones para que veamos instalado hoy día en el gobierno del futuro un sector de extrema derecha. Yo creo que eso no va a ocurrir. Por eso yo soy contrario a este proyecto de ley que hay del negacionismo que le llaman. Sin embargo, soy partidario que la incitación al odio debiese ser castigado, debería ser causa de mayor pena cuando un crimen es cometido inspirado en el odio. ¿Ya? Pero sin embargo, negar por ley, castigar a quienes piensan distinto, creo que no aporta absolutamente nada. Y podrían terminar levantando más la figura de Pinochet que ocultándola como quisieran y que no se repitiera. Yo creo que es un error. A la gente no se le puede condenar por lo que piensa, sino que por lo que hace. Sí, oye, las palabras de Mario. Lamentablemente este programa es muy corto. Nos quedaron, a ver si podríamos tener chaleco amarillo aquí en 2019. Nos quedaron los beneficios de los parlamentarios. El feminismo. El feminismo. Fue bien fuerte a principios de año el feminismo. Bueno, ahí tú tienes una respuesta oportuna. La ministra Isabel Pla supo leer lo que está. Una mujer, una ministra con mucha calle, La cosa es que supo leer oportunamente. Tenemos que cortar el programa, las pautas son así. Feliz año, 2019. Un 2019 que viene con todo. El cambio de gabinete no sabemos, gestiones. Lo que por el momento nosotros vamos a comer frutillas, maní y unas uvas para que tengamos un lindo y precioso 2019. Para ti, ¿qué quieres comer? Me están haciendo una seña, no quiero comer. Son 12 uvas, sí. Es que lo que pasa es que no está fallando esta cuestión, entonces me hicieron mueca porque no escuchaba bien yo. Son 12 uvas, 12 uvas. Enero, febrero. Cuando te sale mala la uva, que a lo mejor va a ser en marzo cuando tengamos el cambio de gabinete, es que el mes no va a estar muy bueno. Pero no vamos a tener chaleco amarillo. No vamos a tener chaleco amarillo para el año nuevo. Gracias, Mario, por todo este año. Fernando, por supuesto, gracias por todo este año. Esperamos verlo el 2019 con más ganas. Con una nueva fórmula. Con una nueva fórmula. Le estamos haciendo empeño para que la cosa mejore y para que ustedes se entretengan más. www.infocate.cl a su servicio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós.